El Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, repito, debemos estar agradecidos por estar aquí ante la presencia del Señor. Y Dios siempre nos bendice trayendo visitas a estos estudios de profecías bíblicas que presentamos los miércoles. Hoy quisiera dar la bienvenida allí a los hermanos, el que tiene el baby. ¿Su nombre, hermano? Horacio. ¿Y la hermanita? Wendy. ¿Y la hija? ¿Perdón? Samira. Los hermanos vienen desde Ennis, ¿verdad? Desde Ennis, junto con los hermanos allá, se me olvida su nombre, hermano. Alfonso Rodríguez y su esposita Erlinda. Todos ellos, hermanos, vienen desde Ennis. Yo siempre digo, cuando viene gente de tan lejos un miércoles, esto debe ser una inspiración para los que vivimos cerca y un motivo para también esforzarnos a venir. ¿Cuántos le damos la bienvenida a los hermanos desde Ennis? Bienvenidos, hermanos. Nos da mucha alegría de que hayan hecho este esfuerzo para venir hasta aquí. Son una inspiración para nosotros y eso nos dice qué tanto representa para ustedes el congregarse un miércoles en la casa de Dios. Por supuesto, damos la bienvenida a los otros que ya hemos dado la bienvenida en otras ocasiones y que siguen llegando para estudiar estos temas de las profecías bíblicas. Nosotros hemos estado, hermanos, a ver si no me quiere trabajar esto. Vamos a arreglarlo acá. Ok. Nosotros hemos estado ya por 4 noches con esta, o mejor dicho, hemos estado por 3 noches estudiando esta profecía que es la más larga de la Biblia. Imagínense, hoy vamos ya a la 4ª noche. Y por lo que estoy mirando, si para el cuerno pequeño, imagínense ustedes, le dedicamos 5 noches, es decir, más de un mes, pues a esta profecía más larga de la Biblia le vamos a dedicar mucho tiempo. Porque aquí, hermanos, está algo que el mundo religioso no quiere ver y algunos, sus ojos no han podido ser abiertos todavía a la gran verdad que contiene esta profecía. La profecía más larga de la Biblia, nosotros nos la encontramos en Daniel 8:14. Ya hemos leído ese texto, pero quiero que nuevamente, hermanos, lo leamos porque ahí está esa profecía tan larga de Daniel 8, versículo 14. Aquí la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros, en estudios anteriores, hemos descubierto que esta profecía tan larga de la Biblia dio inicio en el año 457 antes de Cristo. Una profecía que el ángel Gabriel tuvo que venir desde el cielo para explicarle a Daniel que de esos 2300 días, que son años, 490 estaban descontados, dedicados exclusivamente a la nación judía. Estos 490 años, decía el ángel Gabriel, que arrancaban desde el decreto que dio Artajerjes, rey de Persia, para edificar a Jerusalén. Y nosotros aquí suplimos suficiente evidencia de que fue el decreto del año 457 el que se debe tomar como partida para contar aquellas 70 semanas que dijo Gabriel y que equivalen a 490 años y que son parte de la profecía más larga de la Biblia, como son los 2300 años de los que estamos hablando.
En esa ocasión, cuando el ángel le explicaba a Daniel de que de los 2300 años, 490 estaban dedicados para la nación judía, se la explicó esas 70 semanas o 490 años, se las explicó de una manera dividida. Le habló de que 7 semanas y 62 semanas iban a ser de margen de tiempo para la llegada del Mesías esperado. Esas 7 semanas y 62 semanas, que hacen un total de 69, equivalen a 483 años. Y como ustedes pueden ver en el diagrama, partiendo del 457, que fue en el otoño, cuando Artajerjes dio aquel decreto para que salieran a restaurar Jerusalén, nos lleva hasta el año 27, cuando Cristo vino para ser bautizado en el río Jordán. 457 antes de Cristo al 27 después de Cristo equivalen a 483 años de las 69 semanas que dijo el ángel. El año 27, que es cuando Cristo fue bautizado, cuando tenía 30 años, hay, hermanos, suficientes evidencias, tanto teológicas y astronómicas, para comprobar su veracidad. Y si usamos la lógica, si en el 457, o mejor dicho, si en el otoño fue cuando arrancó el año 457, debe ser en el otoño también que se cumple el año 27 cuando Cristo es bautizado. Hay también mucha polémica en cuanto a si realmente Jesús tenía 30 años o no, porque Lucas dice, y era como de 30 años. Y por el cómo se ha desatado mucha confusión. Pero digo, hay evidencias teológicas y astronómicas, las cuales no estoy ahora para compartir, que concuerdan que el Señor tenía 30 años. De otra manera, quedaría fuera de cuadro la semana o la mitad de la semana de la última que le tocaría vivir al Mesías. Nosotros vemos que dijo el ángel de que estas 70 semanas eran 69 hasta la llegada del Mesías y una semana más para completar las 70, la cual equivalía a 27 años y que daba inicio cuando Cristo era bautizado. Decía la profecía de que a la mitad de la semana Cristo sería quitada su vida. Eso nos da un ministerio de 3 años y medio. Y la hermana White concuerda con esto. Ella, cuando habla de Cristo en Nazaret, ella dice que Cristo pasó 30 años entre su niñez, entre su juventud y la vida adulta, pero que 3 años y medio después le llevó su ministerio, indicando con esto de que en el año 31, cuando Cristo muere, tenía justo 3 años y medio, y eso nos llevó a que los otros 3 años y medio terminaban en el año 34, cuando la nación judía fue rechazada como agente de Dios al darle muerte al primer mártir cristiano llamado Esteban, y a partir de allí ejercer toda una persecución para con los cristianos. Desde el año 34 nos llevan 1810 años hasta 1844. El texto que acabamos de leer dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Hermanos, en el año de 1844, el santuario comenzó a ser purificado. ¿De qué manera? ¿Y qué quiso decir el ángel al decir el santuario será purificado? Para entender nosotros cómo fue que el santuario comenzó a ser purificado en 1844, necesariamente, hermanos, nosotros tenemos que hacer un vínculo
de Daniel 8 con Levíticos 16. No olvidemos que todo el capítulo 8 está saturado de imágenes del santuario. Lo primero que ve Daniel al comenzar es un macho cabrío y un carnero, animales con los cuales Daniel estaba familiarizado porque eran usados en los servicios del santuario. Nosotros vamos a ver que todo el capítulo 8 es puro santuario. Aparte de los animales que le son mostrados para representar aquellos reinos, nosotros también miramos que un cuerno pequeño hace precisamente un asolamiento contra el santuario y también hace guerra contra los santos que están relacionados con el santuario, y al mismo tiempo usurpa las funciones sacerdotales de nuestro Señor Jesucristo al implementar un sistema sacerdotal terrenal que definitivamente son toda una blasfemia para con el verdadero sacerdote como lo es el Señor. Así que, ¿qué es lo que sería purificado al final de los 2300 días? Ya nosotros lo hemos mirado. Aquí dice que sería el santuario. Entonces, hermanos, vamos despacio, porque si el ángel dice que el santuario sería purificado, nosotros entonces tenemos que familiarizarnos con los servicios del santuario. Nosotros tenemos que ir necesariamente al Antiguo Testamento y ver todo lo que hay allí en cuanto al santuario. ¿Qué es el santuario? Bueno, la Biblia nos habla de que en el Antiguo Testamento el Señor dio una orden de que se construyera un santuario. Y para eso les invito a que vayamos a Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. La palabra del Señor dice aquí: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermanos, esta palabra es algo digno de considerarle en esta hora. Miren ustedes, la tendencia de nosotros los seres humanos siempre es a escondernos de Dios. Desde que el hombre pecó, el hombre siempre ha buscado justificarse a sí mismo, intentar darle la culpa a otro y esconderse. Pero nosotros vemos aquí a un Dios que quiere estar con su pueblo. Nosotros vemos aquí a un Dios que dice: háganme un santuario, quiero habitar en medio de mi pueblo. ¿No le agradecen a Dios por tanto amor, hermanos? Que Él quiere habitar, Él quiere estar con su pueblo. Interesante que aunque el hombre se escondía allá en el huerto, Dios lo buscaba y le decía: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hermanos, Dios siempre ha querido estar con sus hijos. Somos los hijos los que nos rebelamos y no queremos estar con Él. Dios ama al pecador. Lo hemos escuchado muchas veces, pero aun cuando lo hemos escuchado, no lo apreciamos. Nosotros vemos que el Señor, así como ama al pecador, también aborrece el pecado y proveyó una manera para que el hombre se deshiciera del pecado horrible en el cual constantemente cae. Hizo un plan el Señor, un plan para transformar al pecador en un hombre santo. Dios hizo esta maravilla al ordenar que se hiciera aquel santuario. La instrucción para la construcción y los diferentes objetos y la utilidad que tenían esos objetos, el significado, hermanos, usted puede leerlos en todo
en todos los capítulos, desde Éxodo 25 hasta el 40, para que usted se familiarice de la manera como el Señor ordenó que se construyera. Bueno, nosotros, hermanos, vemos en la Escritura que por lo menos hubieron 3 santuarios. El primero, el que Dios ordena a Moisés que levante en el desierto y que estuvo allí por 40 años. El segundo, que fue el maravilloso templo de Salomón, que fue más tarde destruido por los babilonios. Y el tercero, el templo que fue reconstruido tras el cautiverio babilónico por las órdenes de los reyes medopersas Ciro, Darío y Artajerjes, y que también fue destruido en el año 70 por los romanos. Bueno, dijo Dios, háganme un santuario, quiero habitar entre ellos. ¿Cuál era el nombre del santuario del Antiguo Testamento? Éxodo 26:1. En Éxodo 26:1 nosotros tenemos el nombre de ese santuario. Dice Dios, harás el tabernáculo. ¿Cómo se llamaba el santuario? Tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Este santuario que el Señor ordena que se haga es llamado el tabernáculo. Era portátil. Donde quiera que acampaban, lo tenían que armar. Es interesante, hermanos, que este santuario, la manera como Dios dijo que se hiciera, vean ustedes, Dios dijo que le hicieran un atrio. En ese atrio, hermanos, Dios dijo, pongan un altar. Un altar llamado el altar del sacrificio. Dijo Dios también, adelantito del altar, pongan una fuente, es decir, una tina con agua. Y luego dice Dios, en la tienda propiamente dicha, o sea, el tabernáculo, Dios dice, allí hagan 2 compartimentos. Uno llamado lugar santo, que es el primero, con el que se encontraba entrando de el este hacia el oeste. Y el que estaba al fondo, dijo Dios, ese será el lugar santísimo. En el primer compartimento, llamado lugar santo, Dios ordenó, pongan una mesa con panes. También dijo Dios, pongan allí un candelabro de 7 brazos. Y dijo Dios también, pongan frente a la división, al velo que separaba del lugar santo, el lugar santísimo, pongan allí un altar, llamado el altar del incienso. En esta noche, hermanos, yo estoy introduciéndome al santuario. Y será en otros estudios más adelante que miraremos mueble por mueble y qué significados tienen. Pero dice Dios, en el último compartimento, allá al fondo, allí pongan el arca del testimonio, la cual contenía los 10 mandamientos. Bueno, así se dispuso el santuario, así fue ordenado por el Señor. Pero hermanos, hay una cosa que quiero leer, y lástima que no la traje para déjenme ver aquí. No la traje para ponerla en la pantalla, pero escuchen lo que la mensajera del Señor dice con respecto a ese santuario. Dice la sierva de Dios en el libro Cristo en su santuario. Así se llama el libro, que de paso les recomiendo que lo compren y lo estudien, ese libro tan bonito. Allí la sierva de Dios dice, así como el santuario terrenal, edificado por Moisés, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, así el templo de Salomón, con todos sus servicios, era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Y sus 2 compartimientos sagrados, es decir, el santo y el santísimo, dice esta sierva, eran figura y sombra de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote,
es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, vean lo que dice esta sierva. Eran figura y sombra de las cosas celestiales los compartimentos sagrados. Pero sigo leyendo. Dice esta sierva, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio. ¿Escuchó? Se lo vuelvo a leer. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Así que, hermanos, el santuario era toda una profecía acerca de Cristo. Y voy a mostrarle de qué manera. Mire, este santuario, en el mero patio, allí donde estaba el altar de los sacrificios, estaba, hermanos, ese mueble profetizando el sacrificio que Cristo Jesús haría por la raza humana. Si vamos más allá, vamos a encontrar que todo lo que sucedía en el primer compartimento, es decir, en el lugar santo, era una profecía de la intercesión que Cristo haría por su pueblo al ascender al cielo. Y si vamos al lugar santísimo, vamos a encontrar que lo que sucedía allí una vez al año era una profecía de un juicio que Cristo haría para toda la raza humana. Y me adelanto, pero se lo voy a comprobar más después en otro tema, a partir de 1844. Todo, hermanos, lo que había en el santuario, los servicios, era una profecía de Cristo. Sigue diciendo la sierva del Señor. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual fue ordenado divinamente. El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias. Y luego sigue diciendo la sierva, al apartarse de Dios, los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. Ese ritual había sido instituido por Cristo mismo. ¿Quién instituyó los servicios del santuario, hermanos? Cristo mismo. Y sigue diciendo, en todas sus partes era un símbolo de Él y había sido llenado de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos en sí mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Con el fin de suplir lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios se manifestaba. Termina esta sierva en esta declaración que traje para ustedes. El servicio del templo perdió su significado. Cristo era el fundamento y la vida de aquel templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo esto, hermanos, que nosotros apenas nos estamos introduciendo ahora, nos va a dar unas cosas tan hermosas y vamos a sacar tesoros de este estudio del santuario. Es interesante la manera como dijo el Señor que lo construyeran. Interesante porque estaba construido de este a oeste, de oriente a occidente. Quisiera compartir con ustedes algunos datos que encontré con respecto a esta manera de ser construido el santuario. Bueno, hemos ya mirado lo que había en el atrio
pero creo que vale la pena que lo volvamos a recalcar. En el atrio nosotros vemos que llegaba el pecador y lo primero que tenía que hacer era reconocer su pecado y arrepentirse de corazón. Por supuesto, llegaba al santuario, que estaba dispuesto así de oriente a occidente, y la puerta que había allí, antes de entrar o para entrar, era una puerta grande y ancha, e invitaba al pecador a acercarse y entrar confiadamente por aquella puerta. Esta forma de darle al pecador una fácil entrada al santuario era una representación de Cristo cuando dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. El pecador llegaba allí y venía con un animalito limpio para sacrificarlo. Generalmente se trataba de un cordero. Una vez en el atrio o patio, el pecador confesaba su pecado y trasladaba de esa manera su culpa al animal inocente. Entonces el pecador tenía que degollar al animal inocente, y luego el sacerdote, como mediador, rociaba con la sangre algunos objetos del santuario, y de esa manera se transfería el pecado del pecador al santuario, y así se contaminaba a lo largo de todo el año. El pecador se iba en pleno perdón de su pecado. Leamos Levíticos 4, 27 al 35 para que lo disfrutemos mejor de la palabra. Levíticos 4, 27 al 35. Y así dice la palabra del Señor. 4 del 27 al 35. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Bueno, hermanos, qué hermosa experiencia la que tenía el pecador. Dice el verso 32: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Qué bonito, ¿verdad? La gente regresaba a su casa con la conciencia tranquila, que no le debía nada más al Señor, porque había ya confesado su pecado. Bueno, al mirar esto nosotros, hermanos, podemos ver cuán sabio fue el Señor al diseñar este plan del santuario para poder poner en el hombre ese odio hacia lo malo que hacía. Porque sin duda al poner la mano sobre aquel animalito inocente,
y ver que después tenía que degollarlo, sin duda al hombre le daba algún pesar de saber que ese animalito estaba siendo muerto por su culpa. Sin duda Dios buscaba que de esa manera el hombre odiara el pecado y no lo volviera a cometer. Hermanos, es mucho mejor que nosotros recurramos a Dios a pedir victoria sobre el pecado y no hacerlo después que venimos derrotados, porque el pecado de nosotros causa, hermanos, la muerte de un inocente. La causó en Cristo. Y si nosotros somos conscientes de lo que eso significa, deberíamos sentir odio por el pecado y no estar pecando y venir a buscarlo cada vez a pedir perdón. Mejor venir cada vez a pedir victoria sobre el pecado. Bueno, hermanos, vamos a leer ahora 1 Corintios 10:13, porque aquí hay también una bendición para nosotros. 1 Corintios 10:13. El apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, en el atrio se encontraba también, nosotros vemos allí en el diagrama que tienen, una fuente, la fuente de bronce. En ella los sacerdotes se lavaban antes de mediar entre el pueblo y Dios. Esto también era un símbolo, pues Dios requirió santidad y pureza de aquellos que fueran intermediarios entre Dios y el hombre. El agua de esta fuente simbolizaba el deseo del Señor de limpiar y purificarnos de nuestra maldad también mediante el bautismo. Así que lo primero que se encuentra el pecador es el sacrificio, símbolo de Cristo, el altar de los sacrificios, y luego mira allí la fuente, indicando que primero acepta a Jesucristo como su Salvador para luego bautizarse. Bueno, en el lugar santo estaba también, como podemos ver en el diagrama, aunque está pequeño, pero en otros estudios se lo voy a explicar por partes más grande. Estaba el candelabro de 7 brazos, lleno de aceite que estaba siempre alumbrando. Y este era una representación, por un lado, de Cristo, que es la luz del mundo, y también del Espíritu Santo, con el cual Cristo fue ungido en su bautismo. Y esto lo vamos a ver en detalles más adelante. El segundo objeto que estaba allí en el lugar santo era la mesa con los panes de la proposición, representando nuevamente también al Señor Jesucristo, porque Cristo es el pan de vida, como también nuevamente la palabra de Dios, con la cual nos debemos alimentar espiritualmente, estudiándola para tener vida espiritual. Y el tercer objeto del lugar santo era el altar del incienso, sobre el cual el sacerdote colocaba incienso y ceniza del altar de los sacrificios o del holocausto. Este objeto representaba las oraciones de los creyentes mezclado con la justicia de Cristo. La combinación de estos 3 elementos, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el estudio de la Biblia y la oración, permiten que todo creyente llegue a ser santo como Dios es santo. Pero Dios, hermanos, desea que avancemos todavía un paso más. Dios desea restablecer en sus hijos la imagen y semejanza perdida. Y para ayudarnos a que podamos vivir nuevamente en su santa presencia, Él desea que reflejemos su carácter y vivamos de acuerdo con la voluntad divina. Y es por eso que tiene como paso final el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Bueno, allá había solo un objeto, y era el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos de Dios. Encima del arca del pacto se encontraba una tapadera llamada propiciatorio, con 2 querubinos de oro que miraban hacia el propiciatorio. Y toda esta simbología también la vamos a ver en estudios que tendremos más adelante.
El propósito, hermanos, de nuestro gran Dios no es solamente ser nuestro creador, sino también ser nuestro salvador. Y por eso, a través de este sistema del santuario, enseñaba al pueblo cómo Él lo iba a salvar. Mediante el proceso del santuario, Dios nos está diciendo que el pecador se tiene que transformar en santo. El propósito de Dios en la doctrina del santuario es restaurar en nosotros la obediencia, su carácter, la imagen y la semejanza divina que hemos perdido por la desobediencia. Este es un camino, hermanos, de santidad, donde uno se convierte de carnal a espiritual, a un hijo de obediencia. La forma como estaba construido el santuario terrenal es muy importante y simbólico, porque el pecador tenía que darle la espalda ¿a quién? A ver qué miran ustedes en ese dibujo. Al sol. El pecador tenía que darle la espalda al sol y avanzar de oriente a occidente. A medida que el pecador avanzaba hacia la presencia de Dios, representada por el lugar santísimo, así el pecador se alejaba más y más del sol. Hermanos, esto tiene un gran significado, porque ya nosotros sabemos qué representa el sol. Lo que nosotros vemos allí es que el Señor buscaba que el hombre se alejara de la falsa adoración, de la cual había estado familiarizado en Egipto. La adoración al sol y también alejarse al día del sol. Así también hoy Dios espera que la gente entienda el estudio del santuario. Cuando la gente entiende el estudio del santuario, mirará cómo se va alejando del sol y del día del sol. Porque al estudiar el santuario, se va a encontrar con las tablas de la ley de Dios en el lugar santísimo, que son el reflejo del carácter de Dios. Y se va a encontrar allí en esas tablas con el mandamiento del sábado. La gente hoy en día, el mundo cristiano, debería de venir al santuario celestial. La gente hoy en día debería de inmiscuirse en el estudio de la doctrina del santuario celestial. Hay que darle la espalda al sol. Hay que darle la espalda al día del sol. Y encontrémonos en el santuario con el día de Dios. Bueno, esto está escrito en Ezequiel 8, versos 15 y 16. Vea lo que está aquí para nosotros. Ezequiel 8, versículo 15 y 16. Dice así la palabra. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Hermanos, eso es lo que mucha gente está haciendo ahora. Le han dado la espalda al santuario. No entienden algunos el santuario y tampoco se interesan en querer saber la doctrina del santuario. Y sin quererlo se están postrando al Dios del sol. Están dándole la espalda al templo. Así que, hermanos, no se trata de estar en una iglesia. Se trata de estar en una iglesia que no le dé la espalda al santuario del Señor. Como dijo alguien por ahí, no vayas a una iglesia que te quede cerca. Ve a una iglesia donde te digan la verdad. Mucha gente anda buscando iglesias que le quede cerca.
A mí me da un pesar cuando la gente me dice, no tienen una por aquí por Forward, no tienen una por aquí por Garland. Tal vez, digo yo, porque no tienen transportación, tal vez porque están enfermos, y eso se entiende. Pero algunos simplemente ven lejos la ciudad de Irving. Hermano y hermana, repito lo que acabo de decir, no busques una iglesia que te quede cerca, busca una iglesia donde te digan la verdad. Busca una iglesia que no le dé la espalda al santuario. Busca una iglesia que está buscando hacia el lugar santísimo. Nosotros podemos aquí mirar que mucha gente desconoce este plan del Señor y su verdad. Dicen que creen en Dios, dicen que son cristianos, pero le están dando la espalda al pacto de Dios, al plan de santificación de Dios, al estudio bíblico, a la oración, al Espíritu Santo y a su santa ley que revela los 10 mandamientos. Sin darse cuenta, mucha gente del mundo religioso está peligrando sus almas porque, sin saberlo, adoran al sol indirectamente mediante el descanso del día del sol, el cual es el Sunday, día del sol, el domingo. Es mi deseo en esta noche que al introducirnos en el santuario que el Señor dijo que hicieran para habitar allí y al mismo tiempo revelar todo su plan de salvación, es mi deseo, hermanos, que nosotros nos mantengamos dentro del santuario del Señor. Es mi deseo que usted y yo perseveremos en la doctrina del santuario. Es mi deseo que usted y yo entendamos todo lo que se ha hecho en el santuario para que nosotros podamos afirmarnos en el camino de Dios. Que Dios nos bendiga y el próximo miércoles entraremos más en detalle en cuanto a este estudio que nos llevará varias noches, pero que al final daremos gloria a Dios por mostrarnos la verdad y por darle la espalda al sol para darle la cara a nuestro Dios. Vamos entonces a terminar aquí cantando el himno número 131. Himno 131, en Cristo hallo amigo y amante Salvador. Porque es en el santuario que encontramos a Cristo como nuestro amigo y como nuestro Salvador también.
arrodillarnos para orar. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro mejor amigo. Siempre has querido estar con nosotros. Hasta ordenaste que hicieran un santuario para siempre acompañar a tus hijos. Ha sido, Señor, gratificante para nosotros saber que todos los servicios de ese santuario eran toda una profecía acerca de nuestro capitán de la salvación, Cristo Jesús. Y Padre, agradecemos porque ya desde allí le decías al hombre que la salvación era solamente por gracia. Hoy en día, Padre, la gente es confundida y dicen que en el Nuevo Testamento se es salvo por gracia y que en el Antiguo se es salvo por la ley. Pero nosotros hemos visto, Señor, que los sacrificios que se daban allí eran para enseñarle al hombre que la salvación es por gracia. Señor, qué bonito cuando las personas regresaban a sus casas salvados por gracia, por fe en que un día vendría alguien que sería su Salvador perpetuamente. Amado Padre, te damos gracias por la doctrina del santuario, porque sin duda muchas de las profecías que estaban implicadas en cada mueble, en cada servicio, muchas se cumplieron en ti cuando viniste a este mundo, pero falta por cumplirse, Señor, la final, cuando después del día de la expiación podamos gozarnos en la cosecha final. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos el camino, gracias, Señor, por confirmarnos que estamos en la verdad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.